Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Radio para Proyecto Puente. Yo soy Erika Tamaura. Les saludo desde Houston, Texas. Un saludo para toda mi Sonora querida, las personas que nos estén sintonizando y que no sepan dónde está el estado de Sonora. Está en el precioso país de México y estamos en la frontera de Estados Unidos con Arizona. Y bueno, en Sonora ustedes pueden encontrar no sé, las mejores cosas, la mejor comida, los mejores atardeceres, amaneceres, las mejores personas están ahí en mi tierra. Y bueno, quiero agradecerle a Luis Alberto Medina y a todo el equipo de Proyecto Puente por darnos este espacio para Capuchino Radio en el playlist de Proyecto Puente, donde venimos y platicamos con personas muy interesantes, con personas que siempre tienen algo que aportar. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarles a mi querido y a mi estimado Michel Parra. Michel, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo llegas este sábado 10 de febrero a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico? ¿Cómo está tu corazón ahorita? ¿Cómo llegas aquí a Proyecto Puente? Erika, buenos días. Gracias por la invitación. Pues todo muy bien. Yo creo que es un fin de semana más relajado que otros. Ya con espera de trabajar este martes. Inician las clases en el TEC de Monterrey en profesional, en universidad. Entonces, pues ya va a ser un periodo nuevo de trabajo y de más ajetreo. Yo encantada de que estés aquí, que hayas hecho un espacio en tu agenda para tomarnos un cafecito, porque ya teníamos rato agendándolo, ya teníamos tiempo queriendo coincidir. A veces, pues, es complicado en la vida de un filósofo. Ahorita les voy a platicar un poquito más de Michel, pero fíjense que yo me acuerdo muchísimo de esta ocasión donde te acuerdas que Alina Arteche, una de mis más grandes amigas, nos invitó y nos juntó en la casa del maestro Arteche en algún momento y nos tomamos un café y empezamos a conocernos más y de ahí surgió una linda amistad y yo quiero decir que, bueno, Michelle lo traigo aquí a Proyecto Puente a platicar en Capuchino Radio porque Michelle es una de las personas que yo quiero que lo conozcan porque yo lo puedo escuchar hablar así como que al infinito y más allá. Puedo escucharlo durante muchas horas, sus conferencias, sus publicaciones, su punto de vista de la vida es muy interesante. Y lo que más me llama la atención es que es un filósofo. Cuando yo le digo a Michelle, ¿sabes qué? Quiero hacerte una entrevista, me dice, oye, pues sí, pero ¿de qué vamos a hablar? Le digo, ¿qué te parece filosofía one on one? ¿No? Quiero platicarles un poco el currículum de Michelle. Que va a ser gran parte de como de donde vamos a partir de de esta conferencia. Bueno, que sí, va a ser entrevista slash conferencia, pero el currículum de Michelle, de repente dices tú, bueno, como que de repente es entre intelectual y entre aventurero y entre que de repente le encantan las cosas cotidianas. Entonces, Michelle es un personaje para mí que de repente digo, ¿qué onda con el Michelle? Entonces, déjenme les platico el currículum para que más o menos entiendan de lo que estoy hablando y cuál es como mi, mi atracción hacia este personaje. Michelle Giovanni Parra Alvarado es filósofo, investigador, escritor y conferencista. Es doctor y maestro en humanidades, licenciado en filosofía y licenciado en psicología por la Universidad de Sonora, ¿verdad, Michelle? Sí, Ujú, sí. ok. Ha expuesto su Bravo, trabajo ¿no? académico y literario en espacios nacionales e internacionales. Ha sido ponente en el Congreso Internacional de Filosofía y Ciudad en Pamplona, España, con el trabajo de investigación Monstruosidades, Tecnificaciones y Tecnologías Ciudadanas, de la velocidad a la aceleración y de la cosmotécnica al abolicionismo antropológico. Ha participado en el Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, ELMEX, con los trabajos de investigación, varios trabajos de investigación como la tecnodiversidad frente al aceleracionismo, que es el que estábamos ahorita comentando, ¿verdad? Sobre el concepto de cosmotécnica, que nos ayuda a pensar en nuevos vectores tecnológicos ante el destino transhumanista. Esto fue en Uruguay. También con los trabajos Ontología orientada al espectador, el realismo especulativo y el papel del espectador en la obra del arte. Esto fue en Chiapas en el 2021.
La textualidad y discurso de exposiciones artísticas en México en el 2017, análisis e interpretación de las hojas de sala del Museo de Arte Carrillo Gil, del Museo Jumex y la Galería de Héctor Martínez Arteche. Esto lo presentó en Ecuador. Ha sido panelista en el seminario Resiliarte, Cultura de Paz bajo el auspicio del Movimiento Global Resiliar de la UNESCO en el 2020 con los temas Pensar la resiliencia, conversación del fenómeno desde la psicología y la filosofía y cómo reorientar el quehacer del arte en tiempos del COVID 2019. Se me pasó a decir que este último trabajo que hiciste en Ecuador, Michelle, este trabajo fue producto de una estancia que hiciste de maestría en el Seminario de Hermenéutica con el filósofo Mauricio Beuchot. ¿Ok? En el 2022 fuiste publicado por la UNESCO en Resiliar 100, libro digital expuesto en el Mondiacult 2022, que el Mondiacult acaba de pasar ahorita recientemente en México, que fue como esta gran reunión de políticas culturales a nivel mundial. Y también, bueno, tiene trabajo publicado ahí, Michelle. Fue ganador del concurso de libro sonorense en su edición 2015 con el género de ensayo. Fue beneficiario del PECDA FONCA 2022-23, programa en el cual desarrolló el libro Nunca fuimos humanos, ensayo sobre las garantías y paradojas de la Constitución transhumanista, actualmente en edición. Y hoy por hoy, Michelle está impartiendo clases en el Tecnológico de Monterrey, Sonora Norte, es participante y conferencista del seminario Taller Permanente de Filosofía de la Universidad de Sonora, es fundador y miembro del colectivo de investigación transvectorial CIT, grupo dedicado a la investigación de la filosofía y la cultura tecnológica contemporánea, y también colabora en el grupo de investigación y monitoreo del TEC de Monterrey para el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana en el contexto de las precampañas y campañas electorales para la revisión del cumplimiento de la perspectiva de género en Sonora. Y esto es solamente lo que no se ve en su Facebook. ¿Verdad? Porque de repente Michelle, yo lo veo que está hablando de la inteligencia artificial, de repente está hablando de la última serie de HBO, de repente está hablando de la mosca que pasó y te da todo un ensayo acerca del tema de la cotidianidad. Entonces, Michelle, yo estoy muy agradecida que estés con nosotros ahorita tomándote un café con nosotros. Sé que hay muchísimas cosas de las que hay que hablar, pero lo que me llama la atención es que eres un sonorense con todo lo que eso implica. Eres un filósofo sonorense de 34 años. Para empezar, ayúdame a entender cómo está este asunto, cómo es este personaje que dices, aquí hay un chavo de 34 años que es sonorense y que es filósofo. A ver, ayúdame primero a entender esas variables. Bueno, casi 34. Ah, Faltan bueno, pues casi unos días. 34. Bueno, en términos de personaje, comúnmente se dice que la constitución, por ejemplo, pública de alguien que suele hablar en medios o alguien que suele exponer un trabajo, va relacionado a una, pues voy a decirlo así, ¿no? Como una imagen social, que precisamente es la noción, ¿no? De persona, que es como una máscara. Yo dejaría que pensar como en un personaje, yo lo dejaría más bien a las personas que están a mi alrededor, de cómo me codifican o cómo me piensan. Ujú, Personalmente, yo diría que soy una persona bastante sencilla. Incluso mis hábitos, ¿no? Son bastante ujú, sencillos. Y yo diría más bien que hay un interés muy fuerte por el aprendizaje, ¿no? Por estar aprendiendo, por estar conociendo cosas. Y la exposición pública más bien, diría yo que es un resultado o algo que acompaña como este aprendizaje que también está relacionado como al hecho de querer enseñar ciertas cosas porque considero que quizás son lo suficientemente relevantes y que podrían servir, ¿no? A una persona o a o a un, o sea, a un grupo, a una comunidad. No diría yo que me considero como, voy a decirlo así, ¿no? Como el profesor, ¿no? O quien enseña como tal, pero ya tengo bastantes años en el rubro de la docencia y es como una tendencia natural, ¿no? Aprender algo como para ujú, ujú, enseñar algo, ¿no? Pero es algo interesante porque cuando enseñas algo, también tú estás aprendiendo constantemente en la retroalimentación, ¿no? Y eso yo creo que es lo que resulta para mí. Es decir, al final, em, el personaje público
por así decirlo, es alguien, diría yo, que está interesado en conocer y en dar, ¿sí? A conocer lo Ujú. que va aprendiendo. Fíjate que ahorita que te comentaba esto del contexto, decía yo, bueno, una persona de Sonora, por lo general, siempre nos clasifican o nos identifican a las personas del norte y en específico por Sonora, personas como esas personas pues así que tú digas que no somos tan intelectuales, ¿no? Que somos más broncas o que somos un poco más instintivas o que somos un poco más, ¿cómo se dice? Pues, que le entramos al ruedo de frente, ¿no? Y de repente me encuentro con una generación, porque eres parte de una generación, yo tengo 43 años, una generación de personas que han venido a reconstruir como el imaginario de la intelectualidad sonorense, ¿no? Y yo tengo mis cuatro preguntas que platicábamos, ¿no? En el WhatsApp y que decíamos, oye, pues mira, me gustaría saber de esto, esto y el otro. Pero ahorita se me vino a la mente como cuando hablas del personaje y de cómo las personas piensan en ti y todo. Y obviamente creo que, como tú dices, no construirnos de repente frente a los demás es una aventura. Entonces, nada más antes de empezar con mis preguntas así de manera formal, dime, o sea, esto de vivir cerca del conocimiento o hacer del conocimiento parte de tu vida, o sea, cómo te ha impactado eso en una sociedad como lo es Sonora? Sí, fíjate que mencionas bien, no, quisiera rescatar la parte cuando Ujú, señalas que, bueno, es que Sonora realmente es increíble la cantidad de talento que hay. O ujú, sea, ujú, en cuestión de pensamiento, de investigación, artes, ni se diga, literatura, es increíble. O ujú, sea, en ese sentido, yo pensaría que lo que hace falta en Sonora son quizá mejores medios en cuanto al acceso a ciertas informaciones o, por ejemplo, a ciertas herramientas con las cuales alguien pueda desarrollarse mejor. O, por ejemplo, ujú, cierta infraestructura en términos de sociedad cultural para poder desarrollar un pensamiento que vaya más allá. Si así, Sonora tiene relevancia internacional, ahora ujú, con medios, por ejemplo, como los que se ujú, tienen en el centro del país, ujú, sería todavía un boom, ¿no? ujú, Entonces, bajo esa premisa, pues bueno, yo creo que mi esfuerzo ha sido por ir en busca de medios más actuales o más contemporáneos. ujú, Y bajo esa premisa, quizá hay un cierto contraste entre las cosas que puedo investigar y las cosas que actualmente, en términos generales, se tienen de conocimiento. Por ejemplo, ujú, en el colectivo de investigación transvectorial, del cual soy fundador y miembro, leemos literatura muy, muy actual en términos de filosofía, de pensamiento crítico. Y son literaturas que ahorita están comenzando a proliferar en centros neurálgicos internacionales. Y hemos mantenido contacto con ciertos pensadores en general que están comenzando a producir un pensamiento más contemporáneo. Entonces, para nosotros, cuando hablo del colectivo, nosotros eh, hacemos ese trabajo como de dar a conocer ciertas cuestiones de actualidad que ahorita en el común denominador quizá no se tienen, ni siquiera como un imaginario. De pronto la recepción es un tanto difícil, un tanto complicada, porque no hay ciertos referentes, ¿no? Entonces es como picar piedra en la construcción, tanto teórica, de pensamiento, de análisis, y también acudir a autoras y autores que quizá en términos de masificación no son tan conocidos en la actualidad. Entonces, creo que siempre estamos haciendo, cuando digo, hablo en plural, hablo por el colectivo, ¿no? Estamos haciendo una labor de picar piedra, como te digo, de quizá ir formando bases. Y para nosotros es muy importante que Sonora se convierta como en un lugar donde se tenga un foco, ¿sí? Para nosotros es
cómo podemos pensar la filosofía, cómo podemos pensar en la actualidad desde el desierto del norte de México, ¿no? Y eso es algo bien difícil. Y hay ciertas cuestiones materiales que son bien importantes. Por ejemplo, tenemos yacimientos, materiales, el litio, que si pensamos en el litio, estamos hablando, por ejemplo, de materias primas que van a estar muy vinculadas al desarrollo, por ejemplo, de inteligencia artificial, de ciertas máquinas. Podremos vincular eso con toda la producción en Silicon Valley. Entonces, Sonora realmente es muy importante, pero no se está pensando a Sonora desde ese lugar crítico de qué es, bueno, voy a decirlo así, qué importancia tiene Sonora en términos de tecnomaterialidades o en términos de tecnologías y de la constitución de este imaginario tecnológico que vivimos y que nos atraviesa en la actualidad. Entonces, para mí Sonora es eso, es el reto de pensar desde el desierto y al desierto pues es una cuestión también metafórica, ¿no? Es decir, faltan medios también, como te digo, herramientas para pensar, para reflexionar. Talento no, talento hay muchísimo, es increíble como te digo. Yo creo que por ahí iría y para mí el conocimiento es eso, es decir, es la búsqueda constante de quitarme parte de la ignorancia, pero no es solo conocer por no ser ignorante, sino Ujú. también es conocer por el hecho de este mundo, ¿no? Que mi punto de vista es un mundo maravilloso que está abierto, sí, a muchas posibilidades y para mí es algo muy excitante, ¿no? Como aventurarme, ¿no? A ese pantano de datos que están ahí y que, bueno, requieren de un análisis. Fíjate que eso me da pie para la primera pregunta que platicábamos sobre lo que queríamos hablar, que era sobre qué te llevó a elegir estudiar filosofía y cuál era la pasión detrás de eso. Pero antes de que me contestes, las mamás que nos estén viendo, pues yo tengo un hijo de 17 años, va a cumplir 17 años, entonces estamos ahorita en el umbral de qué es lo que quieres ser cuando seas grande, citando al gran Miguel Mateos. Entonces, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces, estamos en todo ese proceso de alucinar, de irnos, de venir, de pensar, de regresarnos, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo ya decidió que quieren estar en todo en este sistema de las programaciones, de la tecnología, guachua, guachua, ¿no? Entonces, corte A, dice mi comadre Lola, corte A, me voy a dar clases a una secundaria porque ahorita pues vivo cerca de adolescentes, o sea, yo, o sea, sudo drama adolescente, ¿no? Entonces, uno de los temas que estábamos viendo con mis native speakers de español, que Mm. es el grupo donde yo ayudo a fortalecer el idioma con las personas que ya tienen, que son de origen hispano aquí en Estados Unidos, estábamos viendo sobre el oficio de futurólogo. Estábamos viendo las nuevas tecnologías y estábamos leyendo sobre un texto de una persona que se dedicaba a eso, a predecir el futuro ya y analizar y ver todo el futuro. Entonces, cuando yo estaba pensando en esto de filosofía one on one, de nuestro café pendiente que teníamos, y pienso en mi hijo, y pienso en las decisiones de cómo saber para dónde vas y todo. Este, o sea, creo que podemos encontrar en ti como una especie de inspiración con por ejemplo, los adolescentes sonorenses que nos estén viendo o de otros lados de México, eh, decir, oye, ser filósofo es una opción, ¿no? O dedicarme al tema de las humanidades es una opción, porque a diferencia de lo que se puede pensar, que exacto, al contraste de, como dices, es que viene un futuro lleno de que los metales, el litio, la infraestructura, la tecnología, o sea, viene todo este cambio tecnológico, pero ¿cuál es el personaje del filósofo en el futuro o en este momento? O sea, y platícame, o sea, ¿por qué elegiste este camino? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, esa pregunta yo creo que atraviesa varias inquietudes en general. Personalmente yo para mí solo había dos opciones. Bueno, tres, voy a decir tres. Cuando yo terminé la secundaria me fui a estudiar música a un conservatorio, guitarrista clásico, ¿no? Estuve un año y medio en el Conservatorio de las Rosas en Morelia
Ya por unas cuestiones, por unos avatares, regresé a Obregón, terminé la prepa, pero durante la prepa tuve ahí dos experiencias. Una que fue el contacto con la física. ¿No? Física, enseñan física, ¿no? Problemas, ciencia. Y el otro era filosofía. Y para mí tenían puntos en común o puntos muy cercanos, que yo en ese entonces lo pensaba en términos de una comprensión de la realidad y una comprensión de cómo es este mundo, ¿no? Es decir, qué constituye, ¿no? Aquello que llamamos realidad. Entonces, yo por formación religiosa también tenía un interés como en ver como ciertos vínculos o desvínculos entre lo que es la filosofía, la ciencia y el pensamiento religioso. Y pues bueno, para mí había dos opciones, es decir, estudiar física o estudiar filosofía. Física podía estudiar en el Unison, en ese entonces estaba en Obregón y esta es opción. Pero mi papá estaba, por cuestiones laborales, estaba viviendo en Tijuana y me decía, ya pasa, es que pues aquí está la opción de literatura, porque siempre me gustó la literatura y escribía, y también está filosofía. Entonces dije, bueno, pues aprovechando que en Tijuana hay filosofía, pues en Sonora no hay. Pues bueno, dije, voy a tomar primero filosofía y después estudiaré física, dije. Y, y ya una cuestión psicológica, voy a decirlo así, yo sentía que en ese entonces, ¿qué edad tenía? 17, 18 años. Sentía que había como muchas cosas en mi cabeza, como muchos pensamientos que no, a los cuales no podía darles forma. Es decir, había como ciertas intuiciones, como ciertas cosas que estaban ahí y yo percibía como que había, voy a decirlo así, como que había desarticulación, pero de intuiciones que en ese entonces yo consideraba relevantes. Entonces, para mí, estudiar filosofía implicaba como comenzar a darle estructura a esas ideas que tenía o intuiciones para explicarme primero a mí ciertas cosas y a partir de eso ver qué resultaba. Jamás me preocupó el aspecto laboral, la verdad, em, porque siempre pensé que si te apasionaba lo que tú hacías, como resultado iba a venir algo laboral, porque si te apasionaba algo en el que tú haces, es como si encontraras a las personas que te pueden vincular a un aspecto profesional para poder vivir de lo que haces. Entonces no me preocupó esa parte. Me preocupa más ahora esa parte, yo creo, ¿no? En ese entonces no me preocupó. Y bueno, vivo bien, la verdad, o sea, no vivo mal, pero ahora, por ejemplo, cuando pienso en convertirme bueno, entrar al Sistema Nacional de Investigadores, y todo eso, o sea, es una preocupación ya muy particular, Ujú, pero en ese entonces ni siquiera pensaba como, voy a investigar ujú, y entrar al Sistema Nacional de Investigadores, pero siempre dije, bueno, si me gusta leer, si me gusta y conocer, pues bueno, yo creo que lo más natural es la parte de investigación. Entonces por ahí va. Entonces dije, voy a estudiar filosofía, luego voy a estudiar física. Terminé filosofía, me di un año sabático y comencé a dar clases y comencé a escribir. Gané el concurso, pero para mí siempre fue la parte de la comprensión de la cultura. Dije, bueno, crítica cultural podría ser. Y eso lo vinculo a la labor actual del filósofo. El filósofo en la actualidad puede trabajar de muchas, en muchos lugares, ¿no? Asesoramiento político, generación de discursos, ahorita, por ejemplo, hay una modalidad por los medios de que hay muchas personas que quieren saber de filosofía o que leen cosas de filosofía y son youtubers, por ejemplo, y les va muy ujú, bien. Y ujú, parece de pronto como que si la filosofía entrara, ¿no? A hacer algo de moda, que es algo interesante, porque si hay estos ujú, fenómenos, por ejemplo, en España la currícula de filosofía ha subido y en algunos países que llamamos de primer mundo ha subido la currícula. Y, por ejemplo, si pensamos en Estados Unidos, se sabe que en Silicon Valley, por ejemplo, se están solicitando filósofos precisamente porque las ideas de inteligencia artificial en términos de desarrollos de conciencia, en términos de resolución de problemas, pues requieren mucho la vista del filósofo. O, por ejemplo, en la programación, cuando se habla de ontología, pues el ontólogo por antonomasia es el filósofo, porque la ontología viene de la filosofía. La categorización, por ejemplo, vías de investigación, vienen de la filosofía. Y tiene esa parte, ¿no? Ética, también bastante, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial hay, por ejemplo, empresas dedicadas al asesoramiento ético
Ujú, para ujú, que se validen en términos ya jurídicos, por ejemplo, ciertos aspectos de inteligencia artificial. Decir, ¿sabes qué? Esta inteligencia artificial sí pasa para cumplir criterios éticos o recomendamos tal cosa. Entonces son como empresas, ¿no? De asesoría ujú. y bueno, está la parte política, ética, la parte tecnológica y pues bueno, como te digo, la parte de la divulgación también. Y la más típica yo creo que es la docencia. Pero en general, en la investigación el filósofo trabaja bastante, ¿no? Oye, Y yo ujú, diría que van por ahí. La más relevante quizá en estos tiempos, diría yo, es la parte ética y la parte de, mencionas tú, ¿no? De la prospectiva. La prospectiva tiene que ver con este tipo de análisis que permiten como una estimación de lo que podría pasar en el futuro a partir de revisar ciertos datos y ciertas tendencias. Entonces el filósofo aprende a reconocer ciertas tendencias y hacer estimaciones. Entonces sí hay filósofos más vinculados a lo que llamaríamos futurología, ¿no? Pero igual no se requiere ser filósofo para entrar en la futurología. Que la futurología no es esta noción de adivinar, ¿no? El ujú, futuro ajá, y ajá, cuestiones de, sí, no, también tiene su metodología, ¿no? ujú, Pero es también una parte especulativa, obviamente, pero va a partir de la revisión de datos o de tendencias. Y es futurología en la psicología, es decir, qué podríamos hacer con nuestra mente, con el ser humano, hacia dónde vamos, en la física, por ejemplo, qué sistemas podemos crear para que nuestra civilización cambie o se transforme. Por ejemplo, tenemos en términos de cosmología o tenemos, por ujú, ejemplo, en ujú, astrofísica, pensamientos de si podríamos eh, terraformar, por así decirlo, ujú, Marte, ¿no? Y también hay futurología en términos de la computación. Michio Kaku, por ejemplo, como físico, él se autodenomina futurólogo. futurólogo, ¿sí? Entonces sí hay bastante trabajo en eso. Pero vamos a lo mismo, es decir, en México es difícil porque no tenemos ciertos medios y porque tenemos cierto retraso en algunos planteamientos o cuestiones y también en términos de infraestructura Ujú, material y en términos de infraestructura social cultural. ujú. Quizá en algunos países, por ejemplo, de Europa o Estados Unidos, hay mayor relevancia para el filósofo. Oye, y ahorita que mencionabas lo de que ha incrementado la currícula de la gente que dice, oye, pues voy a entrarle a esto, se me vino a la mente algo que yo sentí en el 2020 y que a lo mejor igual tú me puedes explicar cómo lo sentiste tú. ¿No sentiste como que el 2020 fue como el Super Bowl de los filósofos? O sea, en el sentido que, o sea, lo que hizo ese corte en el tiempo de la pandemia influyó en el renacimiento de la filosofía como un modo de vida o cómo viste tú ese momento? Sí, sin duda, ¿no? Estamos hablando del contexto del COVID. Ajá, sí. Ujú, Pues haz de cuenta que pasó el COVID y rápidamente salieron a la palestra dos filósofos que venían así en contra, ¿no? Que uno era Giorgio Agamben y, bueno, perdón, bueno, sí, venía Agamben, ¿no? Voy a poner tres. Agamben, venía Byung-Chul Han, ujú, que es ensayista, y un rockstar, Slavoj Žižek, ¿no? ajá, Entonces, fue interesante porque de pronto el COVID, que es un fenómeno no solo biológico, ujú, también implica lo social, implica lo cultural, implica también en términos políticos, instituciones, cómo gestionamos, por ejemplo, la salud pública. ujú. Pues bueno, era un caldo de cultivo, voy a decirlo así, riquísimo para la filosofía. Fue el Super Bowl de la Sí. filosofía. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en una pandemia Ujú, y el ser humano se enfrenta a algo que a esas dimensiones no se había enfrentado antes. Y es como, oye, ¿cómo entendemos esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿cuáles son ujú, nuestros referentes para comprender nuestra realidad? Y hay una desorientación. Y el filósofo que está habituado constantemente a la revisión de los fenómenos ujú, eh, problemáticos que atraviesan lo político, lo económico, lo social, etcétera, pues para el filósofo era algo, voy a decirlo así, como muy normal en el sentido de aplicar herramientas que tiene para analizar.
pero no era normal en el sentido de que era algo completamente diferente y era, oye, ¿cómo lo pensamos? Y por eso los filósofos dijeron varias cosas que se contraponían, ¿no? Y entonces Ujú, resultó inevitablemente como la clásica discusión de la izquierda contra la derecha. Pensamos ujú, al COVID desde un fenómeno, por ejemplo, que ujú, puede abordarse como el fin del capitalismo o como una continuación del capitalismo. Entonces, todo eso, porque hay ujú, que recordar algo también. Previo a la pandemia, ya comenzaba muy fuertemente, o más bien, no voy a decir comenzaba, ya estaba muy ujú, fuertemente ujú, la discusión entre izquierda y derecha y y también las discusiones que traía el feminismo en la actualidad ujú, sobre las masculinidades que llamarían, por ejemplo, masculinidades machistas, etcétera. Entonces había todo un fenómeno ahí ujú, eh, muy fuerte de agitación social y de pronto llega el COVID y se suma a todos estos fenómenos y de pronto es, oye, ¿cómo pensamos esta realidad? Y sí, fue el boom de la filosofía, pero también dentro de los filósofos había como cierto recelo porque voy a decirlo así, lo que decían estos rockstars, de pronto eran como que cosas que en términos más críticos o en términos quizá no tan mainstream, eran vistas como de que no, o sea, no va por ahí la discusión, o sea, ujú, y qué mala onda que esto es lo que se esté masificando y qué ujú, mala onda que esto sea, pero bueno, al final le beneficia, ¿no? A la ujú, reflexión, ¿no? Le beneficia al pensamiento. ujú, Entonces yo creo que el filósofo en la actualidad tiene como ese recelo, ¿no? Yo te hablaba ahorita, por ejemplo, de youtubers y que le entran a la filosofía, pero por otro lado, como no tiene una rigurosidad o cierta ujú, precisión conceptual, de pronto puede ocasionar como cierta cuestión ríspida, ¿no? Con la cuestión más académica, pero también es otro problema porque también a veces lo que es muy académico no tiene un contacto directo con la sociedad. Entonces, son problemas, ¿no? Que vienen, pero sí, definitivamente el COVID fue un fenómeno que acaparó el interés en la ujú, filosofía, ujú, sin duda alguna. Y ahora con los desarrollos de la inteligencia artificial también tenemos otro boom, porque pensamos que es la conciencia, que es el ujú, pensamiento, ujú. que es la inteligencia. Lo correcto, lo que no es Sí, correcto, lo que, exacto, ajá. exacto. Ujú. Y luego ahora piensa también, ¿no? Ahora con las modificaciones genéticas, es Ujú, otro problema, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la biopolítica? ¿Qué pasa ahí con lo que nos constituye seres humanos? ¿Cambiaría nuestra esencia como seres humanos? Ya, imagínate, ya hay discusiones desde el siglo XIX, perdón, ujú, siglo XX, ujú, que abordaban de que la naturaleza humana no existía. Entonces, de pronto parecería que el filósofo eh, lo leemos en la actualidad, pero el filósofo ya lo dijo hace mucho tiempo atrás o marcó una directriz para ujú, pensar esos fenómenos, ¿sí? ujú, Pero bajo otras circunstancias. Entonces, como retomar los pensamientos anteriores, pero actualizarlos con lo que estamos viviendo. Pero ya hay anteriormente como ciertas directrices que nos permiten pensar como ujú, fenómenos que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, el problema de la conciencia es un problema, ujú, la filosofía lo tiene desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos, y en la actualidad cuando se discute de conciencia es inevitable acudir a reflexiones de pensamientos del siglo XVII. sí, sí, Términos sí, de sí. filosofía, ¿no? O sea, así de compleja es. Y tiene sus ventajas y sus desventajas, porque tampoco la filosofía es la panacea, ¿no? También la filosofía la filosofía es muy ciega de pronto, ¿no? Oye, y ahorita que hablabas de la academia, las personas que nos estén viendo, de repente yo me siento como una exiliada de repente de la academia, porque yo siempre, de alguna manera, el estar trabajando en una universidad durante 20 años y estar cerca de la gestión cultural, de repente te hace ver, ¿no? Ese terreno de la academia y la gente que está súper metida en eso, y de repente uno decía, ay, es que uno de repente quisiera estar en esas mesas de discusión, en esos proyectos y todo. Y de repente me dijo una amiga, a ver, cálmate, no, no para todos es eso, o sea, no, el mundo de la academia tiene su universo, y sabes que ya hice con las paces con eso, y yo digo, qué importante es que las personas que somos de la vida cotidiana, porque ahora yo ya me considero como, estoy como en otra frontera, en otro límite, en esa nueva etapa de mi vida, que todo es ciclo, ¿no? Todo es cíclico, pero digo, qué interesante es tener personas como tú que puedan de repente hacer esa traducción de ese Olimpo académico, ¿no? Y que estén haciendo cosas, conferencias, charlas, publicaciones, que puedan ser accesibles por la mayor parte de las personas
que ahorita que tú dijiste que México tenía una limitación en cuestión de infraestructura, en cuestión de programas de estudio a lo mejor o de posibilidades, ¿no? Para que emerjan todos estas, los poderes humanistas en cuestión del aprendizaje y del conocimiento. Digo, bueno, es que a veces también es, digo, esas teorías de conspiración de pensar, bueno, es que nos conviene tener a la mayor cantidad de personas y de masas en un estatus de hábitos, ¿no? Y de robotización. Entonces, de repente es como saber que no todo es para todos y que, y que va a llegar el momento en que uno vaya descubriendo ciertas cositas, ¿no? Y como tú dices, pues la filosofía, digo, no es que yo esté citando ahorita algún concepto, pero así es como yo la veo, es como esta manera de asombrarse, ¿no? Esta manera de decir, oye, voy a buscar la respuesta que tengo, que me traen con el pendiente, ¿no? Y que cada quien trae su pregunta diferente, pues, ¿no? Entonces, ahorita... para mi siguiente pregunta, porque estamos siguiendo el modelo capuchino y el modelo capuchino tiene que ver con siempre en esas cuatro secciones que estamos nosotros trabajando sobre reconstruir a la mujer o al hombre alfa, el nodo norte, que es como el horizonte, la vocación, invocaciones, que es meternos en todo ese rollo como etéreo, como ese rollo que es muy sabrosón, o sea, de repente que nadie tiene las respuestas y que cada quien lo ve como quiere, y la cuestión de lo mismo de siempre, que ya es como la agenda y lo que hacemos todos los días. Entonces, si yo me pongo a preguntarle a un filósofo como tú, o sea, a una persona, un joven de 34 años, sonorense, filósofo, que tiene, yo me imagino, yo no sé cómo le haces para de repente resetear tu mente, yo no sé si te vas a dormir, ¿no? Y dices, me voy a ir a dormir con toda la información que traigo en la cabeza. Yo no sé cómo haces eso en tu vida, ¿no? Esa es mi pregunta 1A, porque hoy tengo la 1B aquí. Entonces, ¿cómo le haces como para decompress, o sea, toda esta información que de repente manejas, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para manejar ese estrés intelectual? Ok, em, voy a rescatar algo tantito más de lo que mencionabas porque utilizaste la palabra asombro. Y esa Ujú, palabra no es accidental, de hecho es una ujú, palabra muy precisa que usas, porque Aristóteles decía que el ser humano por naturaleza deseaba conocer y que ujú, parte de eso era que siempre teníamos hambre de los sentidos, de sentir, ujú, de tocar, de ver, de escuchar. Y Aristóteles dice, la filosofía nace del tauma, ¿no? Que es en el griego, y tauma se traduce como asombro, precisamente, ¿no? Entonces decía Aristóteles, la filosofía surge del asombro, de ese maravillarte de las cosas. Y la palabra tauma de ahí viene la palabra de los taumaturgos, ¿no? Y entonces toda esta parte de la ilusión, de maravillarte, ¿no? Como de esta magia, etcétera. Y fíjate que esa pregunta que me haces es una pregunta con la que batallé bastante en términos prácticos, porque es como querer aprender, ujú, leer, ujú, checar, 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 pero hay que cuidar mucho que no se convierta como en una compulsión, ujú. porque también en términos de compulsión, te vas dando cuenta que jamás vas a saber todo, o sea, jamás vas a aprender Es todo, que ¿sí? nunca, nunca, nunca. Y entonces no hay que perder de vista que la filosofía también, desde su etimología como amor a la sabiduría, implica un aprender a vivir bien. Y el Ujú, aprender a vivir bien es incluso también eh, disfrutar la cotidianidad, ¿no? ujú, ujú, Y ya en términos neurológicos, el hecho de que tú te despegues, por ejemplo, de una constante búsqueda o investigación o checar datos, a nivel neurológico ayuda para el aprendizaje. ujú, Dormir ujú, bien, por ejemplo, ujú, ayuda ujú, porque las conexiones, en términos, por ejemplo, de la memoria, hay ciertas consolidaciones que hacen que los conocimientos que aprendiste en el día es como si se resumieran y se van asentando. ujú, Entonces, por ejemplo, distraerte, eh, tener el cerebro activo, pero en otras actividades, por ejemplo, jugar ajedrez, un juego de mesa, o no hacer nada. O sea, todo eso ayuda bastante. Entonces, para mí ha sido como un aprendizaje de, a ver, si quiero yo, voy a decirlo así, alcanzar cierto
voy a decirlo así, no es la Ujú, mejor ujú, palabra, ujú. pero cierto Tú dale. nivel, Sí, tú ¿sí? dale. Cierto nivel, mi vida tiene que ser íntegra en el aspecto de cómo duermo, cómo como, con qué me divierto, cuándo descanso, y entonces como aprender a dejarte. Y ese aprender a dejarte también es a dejarte ser, ¿sí? Porque Ujú. muchas veces pensamos que la persona intelectual es alguien que tiene que estar con un semblante así de seriedad y que siempre tiene que estar como analizando. O sangrón, o engreído, o Exacto. orgulloso, pues. Exacto, y eso no, o sea, eso tiene que cambiar, o sea, realmente tenemos que hablar número uno de la salud en un aspecto integral, es decir, bienestar, ¿no? Ujú, La búsqueda del bienestar, que es la búsqueda de un buen vivir para mí. Y eso tiene ujú, que ver con mi filosofía. Y como te digo, eso tiene que ver con eh, cómo duermo, si hago ejercicio o no. Tengo, por ejemplo, ya el hábito de correr. ujú, Por lo general, descanso 2 veces a la semana, 2 días, y lo demás es correr o hacer ejercicio. Y para mí eso es bien importante. Y algo que también es muy, muy importante y que a lo mejor no se puede tomar en cuenta o mucha gente no lo toma en cuenta es el contacto con las personas, es decir, el contacto con los amigos y las amigas. O sea, eso es muy importante, mantener ese contacto, porque si no, te puedes encerrar en tus cosas y perderte y como tú dices, llegar a un ujú, punto de soberbia tal que no te permita ver realmente ciertas cosas que están pasando, porque ya tú construiste una imagen y te consideras como algo que ujú, está más allá de, ¿no? ujú, de las demás personas. Y no, o sea, realmente no es así. Entonces el conocimiento no solo está en los libros, el conocimiento también está en el contacto con las demás personas. Y entonces el conocimiento ya no se adquiere solamente como algo que voy a adquirir o algo que voy a ujú, abstraer, sino el ujú, conocimiento es algo que también se va en lo que tú vives, ¿no? Voy a ujú, decirlo así. Entonces para mí no es como mirar la filosofía como por fuera, sino vivir desde la filosofía. Pero vivir desde la filosofía implica no vivir desde la teoría, sino al ujú, contrario. ujú, Vivir desde la filosofía es vivir de manera preteórica, ¿sí? Es decir, eso también significa vivir de una manera cotidiana, ¿sí? O sea, ujú, aprovechar también la cotidianidad, porque la cotidianidad es linda, porque al final tenemos una vida, ¿no? ujú. Comprobable una sola vida, comprobable, demostrable hasta ahorita. No nos Entonces, metamos en esa entrevista, esa es otra entrevista. sí, sí, no tenemos más. Y te voy a decir algo ya de manera más personal. Ujú, ujú, Una de mis preocupaciones en la investigación filosófica, que es una pregunta clásica, pero yo la llevo a un terreno donde quiero actualizarla, para mí es muy importante el tema del amor. Es decir, el tema del amor para mí es algo fundamental porque la pregunta que yo hago es si es necesario el amor en el universo, ¿no? Voy a decirlo así rápidamente. En la física o en la filosofía de la física hay cierto principio que le llamamos el principio antrópico, es decir, resumidas cuentas, no podemos eludir formar una teoría sobre el universo donde no nos consideremos nosotros en términos de inteligencia. Es decir, tenemos que considerar el universo en su desarrollo a partir de que nosotros somos seres pensantes, somos ujú, seres inteligentes y el proceso evolutivo hay que pensarlo en esos términos. Es decir, no podemos excluir la inteligencia del universo porque nosotros somos seres inteligentes que está pensando el universo, ujú, ¿no? ujú, Entonces, yo lo pienso ahora en términos, por ejemplo, pero del amor. Es decir, si la inteligencia en el universo es necesaria, lo cual implicaría que probablemente existen otras civilizaciones inteligentes o que podríamos encontrar después inteligencia no humana fuera de nuestro planeta, podríamos preguntar, bueno, en términos evolutivos, ¿es necesaria la inteligencia? O sea, ¿la evolución va a un punto tal que la autoorganización que genera es algo que se va en términos de conciencia, pero yo le llevo al término del amor, es decir, es necesario que haya amor en el universo. Si hay otras especies, por ejemplo, inteligentes, ujú, ujú, también tendrían que desarrollar la experiencia de lo que nosotros llamamos amor o algo parecido. ujú, Entonces, para mí es una pregunta muy importante porque si lo pensamos en esos términos, tendríamos que considerar entonces que el amor es un componente ujú, muy fundamental para el vínculo y no solo la supervivencia, sino también para la consolidación de ciertos simbolismos o de ciertas interacciones. ujú, Y por ello el amor estaría en un nivel tal que ujú, sería, voy a decirlo así, o sea, la magia que se vive del amor, lo ujú, que nos ujú,
impulsa, la pasión, etcétera, pues a lo mejor es algo que se requiere Ujú. para el desarrollo de cierta conciencia, no sabemos. Entonces, para mí el tema del amor es fundamental. Yo quiero sacar al amor de esas cuestiones cursis, etcétera, Sí, sí, sí. para pensarlo en esos términos, ¿sí? Y eso implicaría que el amor no es solo una cuestión, por ejemplo, de ciertos químicos Ujú, o, ujú, o de ciertas sinapsis que se hacen, porque el amor sería como fenómeno algo que trasciende propiamente la química, porque impulsa a ciertos actos o a ciertos comportamientos y a la consolidación de ciertos simbolismos que van pasando de ujú, generación en generación. Entonces yo quiero pensar al amor desde ese lugar y desde el amor lo vinculo a la vida. ¿Qué es la vida? ¿No? ujú. ¿Podría existir una vida no basada en el carbono, por ejemplo? Etcétera. ¿No? Pero ya entramos a terrenos ya de preocupaciones filosóficas eh, más personales que en la actualidad estoy como que buscando construir. Ujú. Pero son unos temazos y obviamente, me imagino que hay muchas personas que nos están viendo eh, que de repente se hacen todas estas preguntas o también ellos de repente tienen mucha información en la cabeza y no necesariamente a lo mejor de libros, de la academia, sino a veces las preocupaciones diarias y todo esto y el futuro, o sea, pensar de aquí a 5 años, o sea, de repente sacar la chamba de la vida diaria familiar, la vida de uno, ese es un trabajo, ¿no? Entonces también, entonces yo creo que eso que comentas ahorita de hacer conexión con nuestro cuerpo, con nuestro sentimiento, de salirte de la mente, ¿no? Ahorita yo te pregunté a ti en específico porque eres una persona que trabaja mucho con conocimiento, o sea, me imagino que tienes millones de autores, miles de autores así, todos en la mente, ¿no? Como Chazams. Pero yo creo que todos tenemos en algún momento esta saturación, ¿no? Mental. Y yo creo que ahí también la filosofía o ver el punto de vista por ejemplo, como tú nos los platicas, ¿sabes qué? Hay veces que hay que salirte de esa plataforma mental y empezar a sentir, empezar a hacer conexión con los demás, hacer tus hábitos, o sea, tienes que de alguna manera entender que pues sí, la mente es un cerebro, es una máquina pues muy cruel a veces, ¿no? Porque nos puede llevar, así como tú dices, desde la soberbia de decir yo sé muchas cosas y estoy buscando saber más, hasta de repente decir, o sea, personas a lo mejor que están con el corazón roto y que no se pueden salir de ese loop o en la depresión. Bueno, es un temazo y ya nos comentabas tú que tratas de conectarte con el aquí y el ahora, ¿no? Para también salirte como de esas trampas, ¿no? Que a veces la mente nos hace. Y en esta como intención de empezar a ver esas cosas personales, viene mi pregunta 1B, que tiene que ver con la fe, Michelle. Tiene que ver con esta parte de ¿en qué crees tú como filósofo? O sea, bueno, no es que yo te quiera encasillar como filósofo porque sé que a lo mejor eres muchas otras cosas y ser filósofo a lo mejor es una parte de ellas que obviamente a lo mejor agarra la mayor parte o el mayor porcentaje de tu energía. Pero, o sea, sí me gustaría que nos compartieras ¿dónde está tu visión o dónde está tu corazón o tu sentimiento respecto a la fe? Y no una fe religiosa, no una fe de que si eres católico, budista o algo, pero sí de repente cuando estás en broncas o cuando dices tú, hay veces que uno se tiene que poner de rodillas y decir, esto está más grande que yo, ¿no? O esto yo, o sea, no sé si has pasado ese tipo de momentos donde tú dices, o sea, digo, las abuelas, las matriarcas, mi madre incluso todavía me llama y me dice, oye, mijita, échate unos Padre Nuestros, o sea, encomiéndate al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, son las maneras que tiene la humanidad, ¿no? De agarrarse en los momentos difíciles. ¿Tú en qué tienes puesto tu fe? O sea, cuando tú caes de rodillas y dices, esto está más grande que yo, ¿en qué crees? Yo creo que es una pregunta bastante difícil, ¿no? Ujú, Y eso atraviesa más que la condición, por ejemplo, de alguien que estudia filosofía o alguien que estudia psicología. ujú, Es decir, porque una cosa es el nivel de creencia en ujú, términos, por ejemplo, de cierta racionalidad, es decir, a partir de ciertos datos o de ciertos planteamientos, considero
que esto es correcto y por lo tanto creo en ello. Pero también creo que tu pregunta va por el lado de un aspecto suprarracional, es decir, de aquello que involucra lo sentimental, es decir, ¿qué te surge, por ejemplo, cuando estás en cierta situación difícil, ¿no? Ujú, 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 Y ahí yo creo que varía bastante. Personalmente, en un ánimo más personal, yo diría que lo que me ancla bastante son los vínculos ujú, con las personas. Es algo, yo creo que, voy a decirlo así, los vínculos son cambiantes. Los vínculos con las personas nunca permanecen igual porque las personas no son algo fijo, ujú, pero los vínculos del presente para mí son bastante importantes, bastante fundamentales. ¿Por qué? Porque quizá cuando tú no crees en ti o cuando cierta situación te quiere rebasar, ujú, ujú, alguien sí cree en ti y alguien está ahí para apoyarte y alguien está ahí para quizá poner su hombro y que tú puedas sostenerte un poco. Entonces, bajo esa premisa, regreso al tema del amor. del Yo amor. creo en el amor en ese aspecto. Voy a decirlo así, porque ahorita mencionaste el aspecto religioso. Ujú, ujú, Hay una premisa bíblica que dice el amor cubrirá multitud de pecados. ujú, Y yo lo interpreto bajo esta lectura de que el amor tiene un cierto nivel de complejidad tal que nos permite como trascender cierta situación que está ahí. Y eso como, y con el tema del amor también lo vinculo como al amor propio, que esa es otra. ujú, El amor propio implica este nivel de, voy a decirlo así, como de aceptación identitaria, de aceptación de lo que eres, porque en esa aceptación de lo que eres implica el reconocimiento de que hay cosas con las cuales quizá vas a batallar, ¿sí? Ya por una cuestión de carácter o de personalidad, o quizá hay ciertas cuestiones difíciles en la vida que te son muy difíciles de encarar, pero al mismo tiempo en ese reconocimiento de tus carencias, también hay un reconocimiento de tus fortalezas. Entonces, algo en lo que yo, voy a decirlo así, de lo cual me agarro es en el desarrollo que yo he hecho sobre mi vida. Es decir, ujú, tengo en términos prácticos como la evidencia de que cuando me he enfocado en algo, he ujú, podido desarrollarme y he podido tener una satisfacción. Y ese desarrollo tiene que ver también con la noción de éxito. Para mí el éxito no es el hecho de que te conozcan o el hecho, por ejemplo, de tener cierto reconocimiento en la academia. No, para mí realmente eso no es el éxito. Para mí eso es algo agregado. Para mí el éxito, como te decía, es como es ni siquiera alcanzar, sino la búsqueda del bienestar. Para mí eso tiene que ver con el éxito, porque cuando tú estás en ujú. búsqueda del bienestar, y no me refiero al bienestar económico, sino al bienestar voy a Feliz. decirlo. Es que el concepto de felicidad es complicado porque yo diría que muchas veces la gente no tiene bienestar porque está pensando en la felicidad, Sí, tiene ¿sí? lógica. Ujú, Ajá. sí, sí. Entonces, yo no lo pensaría en términos de felicidad como tal, sino Ok, ok. de bienestar. Y tú puedes, por ejemplo, quizá enfermarte o atravesar una situación difícil, pero si tú tienes quizá ese temple o ese desarrollo de tu, diría Spinoza, de tu conatus, ese es un concepto que habla un poco como del carácter o la formación que has hecho sobre ti. Ujú, Bueno, yo diría que ya estás en el camino del bienestar, que tiene que ver con esa autoconstitución. Obviamente hay cuestiones, por ejemplo, materiales. Hay que comer, hay ujú, que eh, hay que tener casa, hay que pagar la ujú, luz, hay que pagar el agua, son cosas que están ahí y las cuales se tienen que hacer frente. Pero hay personas que pueden tener eso y más y aún así siguen sin tener bienestar, ¿no? Entonces el ujú, bienestar tiene que ver con este cultivo del ánimo, con este cultivo del humor, ¿no? Como tú dices, el aquí y el ahora, eso es bien importante y eso es sí, bien sí. terapéutico. Por ejemplo, en la psicoterapia es fundamental, el aquí y el ahora, hoy, en la actualidad, ¿cómo está? Ponerte en Ujú, contacto con los sentidos, ponerte en contacto eh, no sé, por ejemplo, yo tengo mascotas. ujú, El ver de pronto a mi mascota me saca como ujú, de la vorágine de pensamientos que puedo tener, porque me ujú, ubico en el presente. Y observar a los animales es muy interesante por eso, porque están en el presente, ¿no? No ujú, están futureando ni en el pasado, viven en el presente. Entonces yo diría, bueno, en la actualidad que tengo, en la actualidad tengo ciertos conocimientos, tengo cierto aprendizaje, tengo cierta experiencia del amor, tengo ujú, ciertos vínculos. Eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? ujú. Ok. Y eso es lo que diría yo.
en lo que actualmente creo. Creo también, fíjate, voy a decir, esto es polémico, pero creo en la racionalidad. Y cuando digo en la racionalidad, no me estoy refiriendo a esta razón occidental, cultural, del hombre blanco, europeo. No, me Que es estoy como refiriendo yo a digo. procesos de pensamiento. Es decir, creo que nuestros procesos de pensamiento nos pueden vincular a generar algo que puede ser benéfico. Igualmente, el pensamiento tiene el potencial destructivo, ¿no? Sin duda alguna. Pero así como tiene el poder destructivo, también tiene el poder de construir. Y creo que el pensamiento como tal es un don que tenemos en cuanto a que nos permite constituir ciertas cosas y tener cierto margen de acción. Entonces creo en la capacidad de acción. Y Ujú, aquí me voy a poner sí, muy terapéutico, ujú, con la logoterapia, por ejemplo, Víctor Frank decía, el que tiene un porqué ujú, para vivir encuentra casi siempre un cómo, ¿no? ujú, Por un lado. ujú, ujú, Y por otro lado es, incluso tengo la posibilidad siempre de cómo comportarme, cómo actuar, ¿sí? Incluso, diría perdón, Víctor Frank, porque él estuvo en los campos de concentración, ujú, él ujú, decía, incluso cuando me mandaban a hacer algo, yo tenía cierto margen para saber cómo responder en términos de mi ánimo. Y eso ujú. no me lo podía quitar nadie, dice, nadie me podía quitar eso. Sí. Porque sí es cierto, me obligaban a hacer algo, pero yo decidía cómo reaccionar ante eso, cómo sentirme ante eso. Ujú, Y eso es un poder que nadie te puede quitar en este aspecto, en términos estándar, obviamente, en términos estándar. ujú, Hay ciertas situaciones, por ejemplo, si una persona atraviesa cierta situación donde está enfermo y requiere ciertos medicamentos, obviamente que sus capacidades no son las mismas, pero en términos estándar ujú, sería eso, es decir, la capacidad de acción. Y cuando viene la capacidad de acción, Erika, viene mucho esta idea de entender que eres responsable de ti y de tus actos. ujú. Entonces, paradójicamente, la responsabilidad no se tiene que pensar o vincular como al hecho híjole, soy responsable, sino al contrario, decir, oye, soy responsable, por lo tanto eso me pertenece. O sea, yo puedo saber cómo encararlo o si no sé cómo encararlo, pero actúo, soy responsable de eso y eso me da poder porque es algo que tiene que ver conmigo, no con nadie más, sino conmigo. Y curiosamente hay que pensarlo así, diría yo. Hay que pensar la responsabilidad en términos del poder. Y es un poder que nadie te quita, porque eres, puedes ser responsable de ti mismo en muchas circunstancias. Qué interesante porque el tener la fe de repente en uno mismo, ahorita como que se ha ¿cómo se dice? Se ha hecho un marketing tremendo, ¿no? Del yo, del tú puedes, o sea, nos han bombardeado por muchos lados con esa idea que nos platicas tú, pero no sé por qué de repente si tú me la explicas como me la estás explicando ahorita, yo estaba pensando totalmente en lo que de repente mi esposo y yo hemos conversado en algunas ocasiones donde él ha tenido un poco más de sabiduría que yo en el término donde dices, bueno, el simple hecho de estar en una pareja, ¿no? Y hablas del término responsabilidad y dices, oye, me voy a ser responsable por mi felicidad, no porque tú me hagas feliz a mí. Te empiezas a meter en muchos rollos, ¿no? Pero todo esto que nos estás diciendo son cosas muy domésticas, o sea, son cosas que vivimos día a día y son respuestas a momentos y a situaciones que pasan a cada minuto, ¿no? Y tiene que ver aquí con la otra pregunta que yo tenía escrita que dice, ¿por qué sería importante darnos un espacio para la filosofía en nuestras vidas? O sea, hemos escuchado mucho de este rollo de meditación, ¿no? De que vamos a hacer un momento para ti. Ya ves que se ha hecho todo este rollo del Instagram, ¿no? Ay, las mañanas y tomarte tu cafecito y el agua con limón y luego meditar y todo, ¿no? Se ha hecho como este movimiento de tratar de ser, o sea, que lo curioso por parte de los influencers, ¿no? De tratar de equilibrar una vida de repente acelerada y todo. Y, y digo, imagínate si nosotros le agregáramos a eso que nos dicen, no sé, las redes sociales o el algoritmo que nos dice a veces sobre medita al día, tómate la agüita con limón, ejercicio, haz journaling, escribe tus pensamientos.
si le metiéramos un poquito de, ¿sabes qué? Vamos a leer un poco de filosofía o vamos a meterle un pedacito de filosofía a nuestro día a día. O sea, ¿cómo le venderías? ¿Cómo le venderías el producto a una persona que te puede decir, no, es que para mí es súper difícil eso, o sea, es muy elevado, esto está muy difícil, o sea, y vengo yo ahorita, le platicaba yo a Michelle antes de entrar que me compré este libro que dice Simply Philosophy, ¿no? O sea, algo así como filosofía para personas que van iniciando y es una hoja por cada concepto, ¿no? Es como de repente, pues tranquilizarnos y saber que, o sea, tampoco tenemos que escribir una tesis, o sea, nosotros no vamos para el Sistema Nacional de Investigadores, otros sí, pero uno de repente es como que tomar la filosofía como este regalo o apapacho, ¿no? De decir, ahí hay muchas respuestas, ahí hay muchas cosas que nos pudieran interesar. ¿Cómo me venderías el producto, Michelle? O sea, soy una ama de casa, tengo, no sé, 3 hijos, 4 hijos, tengo 2 hijos de 20 años, 2 adolescentes, estoy casada, trabajo de 7 a 4, tengo que llegar a hacer cena, hay que pagar deudas, hay que cuidar a veces a lo mejor a los padres, hay que meter a lavar la ropa, hay que sacar a pasear al perro. ¿Cómo le hago? Véndeme el producto de la filosofía. Eh, La risa. sí, es como una de las preguntas del millón, ¿no? De entrada porque el planteamiento desde ciertas filosofías ya sería como problemático. Es decir, alguien diría, ¿por qué la filosofía tiene que ser útil o por qué tiene que ser vendible, no consumible? Algunos dirían, no, o sea, hacer eso, como bien dices, es Ujú, mercantilizar ujú, la filosofía. Pero por otro lado, algunos otros dirían, no, estamos hablando en términos de lo que puede ayudar la filosofía a potenciar ciertas vidas o a cambiar ciertas perspectivas y a vivir mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta que depende mucho del caso. Por ejemplo, yo he escuchado que varias personas pueden decir lo siguiente, es que la gente no llega y lee un libro, ¿no? Y tienen que leer libros. Pero de pronto te fijas la situación, es como que, a ver, es una persona que está trabajando muy fuerte, que viene toda estresada, una persona que llega a su casa con ujú, hambre. ujú, Oye, obviamente, qué ganas de leer un libro, ¿no? O sea, y ujú, luego si no tienes el hábito de leer, vas a leer un libro y te va a dar sueño, no vas a ujú, comenzar a ujú, bostezar, porque también implica un entrenamiento, como cualquier ujú, otra ujú, cosa. ujú. Entonces, Exacto. yo diría que es una pregunta muy difícil, pero algo de hecho, te voy a decir algo. Hay una serie de libros que se llaman ¿Cómo los filósofos pueden resolver tus problemas? O ¿Cómo los filósofos resuelven tus problemas? Y hay, por ejemplo, aparece Nietzsche en la portada en uno, en otro aparece Simón de Beauvoir, en otro aparece Marx y en otro aparece Freud, ¿no? Que la idea es que tú leas esos libritos que son lecciones muy cortitas y haz cuenta que te ponen ciertos temas o ciertas preguntas. Por ejemplo, oye, no sé, voy a inventar, quiero un carro de último modelo. O sea, Ujú, ¿cómo, ujú, cómo un filósofo podría responder a esto? Si es ético que me compre un carro de último modelo, a cómo está el cambio climático, no sé, y ya te pone un pensamiento, ¿no? Y te hace una reflexión. Yo diría que la filosofía tiene el potencial de acercarnos más como voy a decirlo así, a humanizarnos, ujú, humanizarnos. Muchas veces, incluso cuando estamos constantemente trabajando como máquinas, hay una deshumanización. Entonces la ujú, filosofía nos da una mirada tal que nos permite observar este mundo de una manera diferente a tal punto que nos transforma la vida. Yo diría que la filosofía tiene ese poder de transformar y en esa transformación de generarnos herramientas de pensamiento que nos puedan permitir ser más libres o tomar decisiones con, voy a decirlo así, con mayor responsabilidad o tomar mejores decisiones con conocimiento de causa. Y eso yo creo que es importante porque, por ejemplo, la persona que está constantemente, supongamos como tú dices, oye, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer eso y esto otro, de pronto te puedes detener y decir, oye, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Quién dijo que tengo que vivir así? ujú. ¿No? Y ahí Sí. comienza ya la filosofía. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que vivir en esta dinámica? ¿Quién dictó socialmente que las cosas tienen que ser así, no de otra forma? ¿Puedo vivir de otra manera?
Y eso ya es Mm, un acercamiento filosófico. El problema está, como tú dices, cuando hay ya paquetes, por ejemplo, de cierta información o de ajá, contenidos que te dicen, oye, si tú tienes esto, consume tal cosa. No, yo creo ujú, que la filosofía precisamente va a trascender esa situación donde implica que tú construyas tu propio, tus propias respuestas. Y en ese aspecto la filosofía tiene más preguntas que respuestas, es decir, ujú, te permite cuestionarte más. Y yo diría que más que dar una respuesta a la filosofía, te va a ayudar a interrogarte de una manera en que te permita al menos mirar más posibilidades de ujú, acción, ujú. ¿no? Y cuando tienes más posibilidades de acción, tienes la posibilidad de ser más libre. Y en términos de Sí. libertad, implica vivir mejor, Y ¿sí? responsabilidad y bienestar y todo eso. Responsabilidad Es y un... bienestar en ese aspecto, ¿no? ujú, Pero como te digo, yo no vincularía la filosofía necesariamente como con algo teórico, no, es un ujú, nivel preteórico, es decir, es que la filosofía, como decíamos, surge del asombro, ¿sí? Y muchas veces hemos ujú, perdido ese asombro. El ujú, asombro ya está encapsulado en ciertos ujú, productos. ujú, Ah, te vas a asombrar con este contenido, con estas noticias. ujú. Nuestra capacidad de asombro está vinculada, por ejemplo, con noticias de violencia, de crímenes, Ajá, etcétera, ajá. ¿sí? Pero se ha explotado tanto eso que eso ya nos deja de asombrar, ¿sí? Sí, el Entonces impacto. ya esto es un problema porque nuestra sensibilidad de pronto se ve opacada por un discurso tan fuerte y tan divulgado que ya hasta lo normalizamos y la filosofía va en contra de esa normalización. La filosofía te va a sacar de tu normalidad constantemente, te va a cuestionar tu normalidad. Y si la normalidad es aquello que, valga la redundancia, es normal o tiene que Ujú. ser, la filosofía va en contra de esa noción de que las cosas tienen que ser como son. No, bueno. Entonces la próxima vez que su hijo le salga con, con a lo mejor alguna aventura que quiera hacer o algo que usted no entienda, usted encuéntrese filosóficamente y dele chance a su adolescente, dele chance a su marido, dele chance a su suegro, a su suegra. Trate de conservar la calma y véalo por un acercamiento filosófico. Es que Yo, somos seres sí. pensantes y no podemos negar eso. Y el punto está cuando el pensamiento no lo ejercemos, ¿no? Sino que es Ujú. ejercido desde afuera. Y la filosofía va a ser eso, es decir, comienza a pensar, ¿no? Pensar es una aventura. Y pensar sí es riesgoso, ¿por qué? Porque te vas dando cuenta que estás en un pantano, que no sabes por dónde caminas y te puedes hundir, pero pues bueno, o sea, Ah, no, esa claro. misma capacidad de reflexión te puede sacar también de ahí. Ah, no, claro, ahorita lo estaba como relacionando porque con mis alumnos de español también les estaba explicando lo de conservadores y liberales y entonces me decían, "Pero, maestra, ¿de qué está hablando?" Yo le decía, a ver, vos estás en tu casa y que te dice tu papá, aquí las cosas son como yo digo, ¿eso qué es? Entonces ya luego me entendieron. Pero sí, o sea, el tema de que a veces no podemos ni siquiera dialogar con nuestros seres queridos porque, como tú dices, entrar en terreno de gente pensante no necesariamente tiene que ser gente que sea, o sea, relacionamos el pensamiento con nivel académico, ¿no? O sea, con un nivel de inteligencia, y el seres pensantes, o sea, o sea, me imagino que ahí la triangulación con la parte de sabiduría, yo te puedo decir, por supuesto que todos conocemos gente súper sabia que ni siquiera acabó la primaria, pues, o que nunca fue a la escuela. Entonces, quitémonos como ese chip de que hablar de personas pensantes es de tener algún tipo de 100 en la boleta, pues, o el nerd o algo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que empezar a darle la vuelta a la tortilla, como decimos elegantemente en el norte. Y antes de terminar, Michelle, platícanos de tu agenda. O sea, yo veo a cada rato flyers que vas a dar conferencia acá, que publicaste allá, que estuviste no sé dónde. O sea, platícanos qué estás haciendo ahorita, platícanos cómo es tu día, platícanos cómo es una semana en la vida de Michelle, cómo, o sea, qué planes traes, la gente que quiere estar en contacto contigo cuando acabe esta entrevista, por dónde te puedes seguir, ya tienes tu YouTube, ya eres youtuber de filosofía. A ver, cuéntamelo todo. No, todavía no soy youtuber. Pues te Eh, estás tardando. influencia ni nada de ello. Eh, aún diría, ¿no? Aún. Aún.
No, es que para mí eso también, como te decía, implica cierto nivel de responsabilidad y también cierto, porque ahorita voy a añadir algo, ¿no? Somos seres pensantes, pero también somos seres sentipensantes, ¿no? Entonces también, por ejemplo, el cómo te sientes haciendo Ah, algo por es muy, muy, muy supuesto. importante, ¿no? Es fundamental ahí. Yo creo que todavía no es mi momento. Es eso, ¿no? Es una cuestión ya Ok. intuitiva de sentimiento. Que muy probablemente sí vaya a ser mayor divulgación en redes. eh, Ujú, Ahorita siento que no es mi momento, siento que estoy como, paradójicamente, cierto que estoy como en un momento de silencio, ¿no? ujú, ujú, Como de ir aprendiendo más cosas y después exponerlas. Pero como tú dices, quizás si alguien ve mis ujú, redes, mi ujú. Facebook o, por ejemplo, el Instagram del colectivo de investigación transvectorial, pues muy probablemente pensaría que no estoy en silencio nunca porque siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Exacto. Y es bien curioso porque sí me han preguntado así como que, oye, ¿cómo le haces como para hacer tanto trabajo o producir tanto? Y eso es otra cosa que tiene que ver, número uno, con la motivación que tengas. Ujú, ujú, Y lo otro es la disciplina, o sea, pero la disciplina no en términos como de machacarte y machetear cosas, no, sino de hábitos. Los hábitos son muy importantes, ¿sí? Yo, por ejemplo, me levanto muy temprano, me levanto 5:30, eh, ujú, lo- por lo general me levanto a las 5:30. Me hago ciertos licuados que ya tengo como estandarizados, ujú, decir cierta cantidad de proteínas, de carbohidratos, ujú, de grasas, con semillas. Y todo eso, por ejemplo, lo preparo por ejemplo, si siento trabajar el lunes, lo preparo desde el domingo y ya tengo todo así de lunes a viernes, ya lo tengo todo. Tu meal prep. Ujú, Sí, nomás para llegar, ujú, echar y todo eso. Personalmente yo como cada 3 horas, ¿sí? ujú, ujú, Mm, Mucha gente no come así, yo ujú, personalmente como así y es algo que mantiene mi peso. ujú, Es algo importante, ¿no? La salud también, como te ujú, digo, correr, etcétera. Comer bien, dormir bien. Voy al trabajo, regreso por las tardes y después de comer, ahora sí, es leer. Sí, me pongo a leer y me pongo a sacar cuestiones que tenga pendientes. ujú, Entonces, diríamos que si tú tienes ahí no sé, una mira y me ves, me vas a ver aquí, en mi ujú, estudio. ujú, Vas ujú, a ver siempre con libros, leyendo, haciendo apuntes. Y algo que es muy importante es fomentar la creatividad. Y fomentar la creatividad es aventurarte. Es decir, a ver, por ejemplo, aprendí tal cosa en la mañana y aprendí tal cosa ahorita y recuerdo otra cosa. ¿Cómo hay ujú, cierta conexión o podría generar algo entre estas dos cosas? Y, y algo que también es muy importante para mí es la música, estar escuchando música y conocer artistas diferentes y no tener como una cierta restricción de los géneros musicales, sino aventurarte porque son expresiones culturales. Entonces, tengo eso. Yo personalmente trabajo mucho con técnica Pomodoro, ujú, ujú, que va a depender mucho Pomodoro para qué lo quieres usar, ¿no? Y si te conviene o no. Yo no siempre lo uso, pero suelo usarlo a veces en algunas cosas. Por ejemplo, periodos de 2 horas, ¿no? 25 minutos, descansas 5 minutos, otros 25 minutos le das, descansas otros 5, otros 25 y ya. Después de 4 periodos de 25 minutos ya te das un espacio más grande, por ejemplo, de ujú, 25 minutos, media hora, ya depende según tus necesidades. Entonces, eso me permite estar constantemente en la disciplina y en el hábito. Mantengo el hábito con eso. Pongo el ujú, cronómetro, apago mis redes, mi teléfono y órale, 25 minutos de lectura y descanso 5. Ahora, algo que es muy importante también es que mucha gente no recomienda, por ejemplo, un pomodoro si hacer una lectura porque de pronto puedes estar entrando en el flow, en la zona, como le dicen, ajá, ajá, y de pronto te saca. ujú, Pero no sé, he llegado a un punto en que mi forma de trabajo es, aunque suene el cronómetro, puedo dejar eso y no sé, como que me mantengo en el feeling del flow. No puedo ujú, hacer otras ujú, cosas, quizá me sirvo café o voy al baño o me sirvo un té y me mantengo como en ese flow porque como que me siento así completamente imbuido ujú, en eso. Es algo que, pues bueno, es algo que he aprendido a ujú, hacer. Y es eso, o sea, diario trabajo así, o sea, de lectura,
de hacer apuntes y de aprender cosas. Algo que también es importante para mí es salir de mi zona de confort. Y eso también tiene que ver con mi carrera humanística porque las humanidades tienen este dejo de ser transdisciplinario, ¿no? O multidisciplinario, Ujú, interdisciplinario, ujú. etcétera. Y entonces reviso cosas que quizá ni al caso, ¿no? O sea, y cuando digo ni al caso son cosas así bien random. Por ejemplo, puedo checar hasta cosas de moda, hasta cuestiones de Sí te memes, creo, sí, sí o te sea, creo. hasta cuestiones, por ejemplo, De repente, de química, sí, de de repente le digo a biología. Lina, y el Michelle, ahí anda viendo el box. Sí, 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 ándale, ándale, sí, sí, sí. Cosas bien dispares, ¿no? Ujú, Pero para mí siempre hay un vínculo, ¿no? Y es bien importante, ¿por qué? Porque no te encasillas solo en un ujú, rubro. Y para mí eso es tener como la mente abierta. Y ujú, es bien interesante porque entro a otros juegos de lenguaje. Por ujú, ejemplo, es algo que también me gusta mucho hacer como autodidacta. Por ejemplo, supongamos, no sé nada de fútbol y de pronto entro a checar a ver cómo es este rollo del fútbol y cómo son los lenguajes dentro del fútbol. Y de pronto a la semana ya entiendo como que los memes del fútbol, ya entiendo por qué se pelean unos con otros, ya entiendo como que las broncas ok. que traen y así ha sido, ¿no? Con diferentes temas. Mm. Obviamente eso es algo decir, no el fútbol, ¿no? Obviamente No, no, claro, claro, hay otras claro. cosas, ¿sí? Pero es eso, es decir, diversificación, a eso voy, ¿no? Y, Diversificar. y que Ujú. imagino que aparte de diversificar, tiene que ver con tratar de entender el contexto de lo que en algún momento tú te vas a sentar en un micrófono y hablarles a gente. O sea, yo me imagino que tu chamba, tu servicio comunitario como filósofo, porque independientemente de tu carrera y de tu trabajo, el que es tu trabajo de, pues, del día a día, también sientes como esta, pues, esta vocación de decir, oye, pues, ¿quién es mi audiencia? ¿No? O sea, entre la cuestión, si soy un filósofo contemporáneo, si soy un filósofo moderno en el sentido de, pues, o sea, también cómo voy a hacer mi puente con la audiencia. Me imagino que también esa diversificación que haces es también como un trabajo de campo de estudiar en dónde estás parado, cómo se va moviendo. Imagino que eso también es bien emocionante y es bien atractivo, ¿no? Decir cómo se están moviendo las piezas, cómo se va moviendo el mundo. Entonces me imagino que, o sea, también es como ver una serie de HBO de Netflix, ¿no? Estarnos viendo cómo nos Y es que comportamos. eso también es el mundo, eso también es la realidad. Ujú, ¿No? ujú. Entonces, sería como muy extraño que te interese la realidad o te interese conocer algo y excluya ciertas cosas. O sea, eso es como que Ajá, como exacto. muy contrasentido, ¿no? Entonces, sí, de hecho, me ha servido mucho, bueno, yo doy clases en universidad y en prepa. Ujú, En prepa me han servido muchas cosas, aprender muchas cosas que quizá a cierta persona que estudie filosofía o que estudie ciertas ciencias a lo mejor ni le interesaría para nada. Pero como yo conozco ciertas cosas que los chavos quizá quieren o conocen, quieren información, de pronto puedo hablar con ellos y hago match, ¿no? Me ha servido mucho porque a veces traen cierta cura los chavos ujú. y puedo reconocerla, ¿no? Sí, y son los signos de los tiempos. Ah, ujú. Sí, o sea, y entonces ahorita, ¿cómo anda tu agenda? O sea, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas publicando? ¿Qué conferencia viene? ¿Qué onda? Ahorita estoy esperando ciertos dictámenes de artículos de investigación que Ujú, escribí. Uno, por ejemplo, estoy esperando el dictamen del Q1. Y el Q1, por ejemplo, en la investigación hay ciertos cuartiles, ¿no? En términos, por ejemplo, de porcentaje, de factor de impacto, por ejemplo, es un indicador, en términos de la importancia de la publicación, etcétera. Entonces, ujú, hay cuatro Q4, 3, 2, 1. Y el Q1 es el más importante en términos, el que es el que tiene mayor factor de impacto, ¿no? ujú, Es el grupo más reducido. ujú, Entonces, mandé un artículo a Q1 que me pidieron. Entonces estoy en espera de que me digan sobre el dictamen. Suele tardar porque son revistas como, y publicaciones, como te digo, muy selectivas. Entonces son de un prestigio tal que pues tienen mucho trabajo, ¿no? O sea, y entonces ujú, son como sí. cuidado. Entonces por eso estoy esperando como este tiempo. Si me llegan a publicar ese artículo, prácticamente tengo la entrada asegurada al SNI. Ujú, 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 Estoy esperando esa publicación, estoy esperando otras también que ya salgan, que ya fueron aprobadas, pero no han salido publicadas. Estoy esperando las ujú, publicaciones. Eso por un lado.
Por otro lado, ahorita estoy trabajando, como decías ahí en la semblanza, Ujú, en el TEC de Monterrey se está haciendo un monitoreo respecto a si las precampañas y las campañas cumplen con la perspectiva de género, pero ujú, en términos de los medios de comunicación. Es decir, si los medios de comunicación cumplen o no la perspectiva de género en precampañas y campañas. Y eso está vinculado a una solicitud del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ujú, Entonces, el TEC se sometió a esto, fue una convocatoria abierta, se sometió a concurso, TEC gana y ujú, soy parte de quienes realizan la investigación y el monitoreo, ujú, ¿no? Entonces, eso lleva bastante tiempo, porque es una revisión de más de 90 medios de comunicación de todo Sonora. ujú, Entonces, pues diaria tenemos que estar revisando. Obviamente que yo no ujú, reviso todos los medios porque es ujú, imposible. ujú, Tengo ciertos medios asignados y entonces los reviso todos los días. Y prácticamente es un trabajo que se estima de unas 4 horas diarias. ujú, Obviamente, ahí trabajamos con inteligencia artificial, por ejemplo. ujú, La inteligencia artificial nos ayuda a ciertas cosas, a codificación de ciertas cosas, y nosotros ya vamos revisando audios, vamos revisando ciertas cosas para ujú. ir aplicando la metodología. Y ahorita estoy trabajando en eso, es un trabajo que va a durar de aquí hasta junio aproximadamente, ¿no? Ok, ok. Entonces, eso es lo que me lleva ahorita mayor parte de mi día. Ujú. Por otro lado, tenemos investigaciones en pie con el colectivo de investigación transvectorial. Ahí estamos ya revisando cuestiones, por ejemplo, de filosofías contemporáneas, aceleracionismo, xenofeminismo, cosmotécnicas, varias cuestiones ahí que tienen que ver con filosofía de la tecnología y filosofía política. Y tenemos ciertas investigaciones en puerta. Una investigación también que estamos por realizar está vinculada al estudio de las nuevas sexualidades en relación con las nuevas tecnologías. ¿Sí? Por ejemplo, Estoy viendo el Instagram del colectivo. sí, Ahorita se los vamos a poner, aquí se los vamos a poner el texto para que lo sigan. ya nos siguen ahí, fíjate, ciertos Mm, filósofas y filósofos de renombre. Curiosamente, pues no hemos publicado mucho, pero ya nos siguen. Y te voy a decir ujú. por qué, tengo una hipótesis. Yo creo que nos siguen principalmente porque es filosofía en el norte de México, en el desierto. O sea, Y ¿qué todo el es mundo eso? dice, ¿what? Exacto, exacto. O sea, por ejemplo, oye, me están leyendo a mí desde el norte de México en el desierto, ahí en Sonora. ¿O qué es eso? ¿Quiénes son, no? Que Entonces no está era como, pura carne asada, ya. ándale, ándale. Por ejemplo, Roberto Sanchís, que es un traductor de Olovionte Ujú, Ediciones ujú, y es escritor relevante, ¿no? Ya tiene su nombre. Nos comenzó a seguir y de pronto pues nos mandó mensaje y nos dice, palabras más, palabras menos, nos dice, creo que compartimos intereses similares, ¿no? Y fue como que, wow, sí, ¿sabes qué? Y dice, y siempre quise conocer Sonora, siempre quise conocer el norte de México. Y nosotros así como que, no, pues es que, invitadísimo, vente y Imagínate, hay que hacer algo. imagínate un video de YouTube que sea tu primer video de YouTube, así una carne asada con cheve y filosofando con acá, ¿no? Sí, 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 Con sí. grandes personajes. Eso sería muy interesante, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es otra de las cosas que hago, es decir, trabajo de vinculación. No lo hago Ujú, siempre, pero sí, es algo importante para nosotros en el colectivo hacer trabajo de vinculación. Es ujú, fundamental y ujú, más en este tiempo de conexiones. Entonces hago eso, ¿no? Estoy trabajando en eso, estoy en espera también de otros artículos y también voy a mandar a unos congresos en este año. Y también está la posibilidad de que realicemos un coloquio, lo haríamos con TEC, pero bueno, eso ya serían ujú, sorpresas. Pero sí, así de grandes rasgos, investigación ahí con lo del Instituto Estatal Electoral, mis lecturas personales, mi investigación ya personal, el trabajo con el colectivo y pues bueno, a esperas de realizar algunas conferencias. El año pasado estuve realizando conferencias de ética de inteligencia artificial. ujú. Yo creo que este año, sí, las publicaciones, estoy desarrollando actualmente una teoría que se llama abolicionismo antropológico. Ya quedará para otra ocasión explicar, ¿no? De qué va, pero estoy realizando investigación también en eso que tiene que ver con mi construcción teórica, que Eso es de una perspectiva. abolicionismo. Perdón, te interrumpí, dime. No, 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 sí, No, ya eso había terminado. Ujú. es que me ibas a decir de qué tiene que ver y yo te iba a decir, eso de abolicionismo antropológico me suena como que
lo que era ya no es, o como que vamos a tumbar eso, ese concepto, o a ver, explícanos de qué es, de qué se trata. Sí, sí, tiene una parte, para mí es como de, ¿cómo lo podría decir así como bien práctico? Creo que el transhumanismo sería como esta tecnofilosofía donde se busca hacer una fusión entre el ser humano y la máquina. Ujú, Creo que el transhumanismo está basado, fundamentado en cierta noción antropológica, es decir, en una forma de pensar al ser humano, ¿no? Y esa forma de pensar al ser humano tiene que ver con cómo se asume el cuerpo humano en términos, por ejemplo, de sus funciones, de su fisiología, etcétera. Pero lo interesante es que cuando nosotros le aplicamos una funcionalidad al cuerpo, históricamente le aplicamos también una perspectiva técnica y ética. Es decir, en nuestros brazos, por ejemplo, nuestras herramientas, o voy a decirlo así, las ujú, herramientas que nosotros generamos o las técnicas que nosotros generamos son extensiones de nuestros cuerpos. ujú, Pero bueno, el que yo genere, por ejemplo, una lanza, o si lo pienso en términos prehistóricos, una ujú, lanza, o que yo afile una piedra, esa extensión o esa herramienta no es, voy a decirlo así, como el resultado natural como extensión de los órganos. Es decir, ujú, es una ujú, posibilidad. ujú, Y muchas veces se ha pensado la tecnología como un resultado evolutivo de que primero, mm, por ejemplo, una cierta piedra, una lasca, etcétera, hasta generar, por ejemplo, los aviones, etcétera, ¿no? Y esa historia de la tecnología es una historia ideológica de la mm, tecnología. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en términos de tecnologías, estoy pensando en cómo nosotros hemos naturalizado las prótesis o las extensiones de nuestros cuerpos. Y ya. el abolicionismo antropológico tiene que ver entonces con desmontar las funcionalidades que le hemos adjudicado al cuerpo para generar ciertas tecnologías, porque para mí el transhumanismo tiene que ver con la naturalización de ciertas funciones del cuerpo para decir, por ejemplo, el cerebro puede ser potenciado de esta forma. Tenemos proyectos como Neuralink de Elon Musk. Pues Sí, sí, te iba a decir del chip, el chip que acaba de vamos a ponerle poner. chips entonces, ¿por qué? Porque hay que expandir la memoria, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, en términos de, no sé, del ojo, de la óptica, Ujú, hay que ujú, desarrollar ciertas herramientas para poder mirar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la potencialidad del ojo. Pero esos resultados son ya para mí ideológicos. Entonces, implican una ética, sí, implican una noción ética. mm, Porque si nosotros decimos, supongamos, voy a decirlo así. Margaret Mead, que era una antropóloga, una vez le preguntaron que si cuál había sido uno de los primeros rasgos de civilización en el ser humano. Y ella decía que había sido cuando un ser humano, cuando se encontró que un ser humano había sido vendado. Por ejemplo, cuando se rompió la pierna, fue vendado, ya implica cierto nivel civilizatorio, porque hay una conciencia de cuidar a un ser humano y hay cierto nivel de mm, empatía. ujú, Pero el hecho de vendar al ser humano no implica que sea una reacción natural en términos de la técnica, ¿sí? Es decir, la técnica de vendar no es algo natural, es algo que nosotros desarrollamos a partir del contexto cultural en el que estamos. Y el problema está en que naturalizamos las herramientas culturales y por lo tanto generamos que el mm, cuerpo humano está definido de cierta forma. Y el ujú. abolicionismo antropológico tiene que ver con el hecho de redefinir lo que ya se ha definido como natural en el cuerpo humano a partir de la tecnología. Algo así. Ok, no, bueno, creo que tienes bastante chamba por delante. Ajá. Está súper, súper interesante y es algo que no creo que sea tan complicado para las personas o para la audiencia de repente de entender. Al contrario, creo que estamos pasando también por un tiempo donde así como cuando nos tocó hacer el salto entre millennials, ¿no? Y de repente de empezar a decir las generaciones que criticaban a las personas que estaban tan inmersas en las tecnologías y que ahorita dices, oye, pero pues espérate, no es culpa del chamaco haber nacido con el celular en la mano, pues, o sea, ¿sí me explico? Entonces, uno tiene que moverse y tiene que ir hacia adelante y tiene que empezar a redefinir cosas y empezar, ahorita que tocaste esto de la naturalización de las herramientas culturales, se me hace como algo bien atractivo, bien interesante y que creo que va a empezar
a tener mucho eco en las generaciones, que para ellos ya esto es tema de plática de mesa normal, ¿no? O sea, creo que estas nuevas generaciones que vienen ahora, la filosofía, digo, a lo mejor me estoy concentrando ahorita en una audiencia de 30, 40 años, o sea, personas 50, 60, pero veamos a nuestros jóvenes, adolescentes, niños, que para ellos la filosofía va a ser algo como yo me imagino como cuando te dan el abecedario y dices, bueno, pues es que vas a tener que empezar a preguntarte muchas cosas, no nada más hacerlo por hacer. O sea, es decir, creo que viene un cambio muy importante en la forma como la sociedad va a empezar a, a- a- a preguntarse cosas, ¿no? O sea, a lo mejor igual nosotros somos como que la generación que va a terminar de entender que esto de hacernos preguntas, pues venimos de unas generaciones donde a lo mejor también era tabú hacernos preguntas. Y ahorita, pues no sé, creo que vas a ser el filósofo de muchas generaciones que vienen y que ahorita ya lo estás empezando a hacer con tus alumnos del TEC, con tus alumnos de universidad, pero sí, ojalá que esta etapa de silencio que en la que te sientes que te encuentras y que yo te agradezco mucho que hayas hecho ese paréntesis en este oasis de silencio porque estás a lo mejor planeando y viendo para dónde vas. Te agradezco que me hayas dado esta entrevista porque para mí era importante iniciar este nuevo año de entrevistas en Proyecto Puente contigo, porque creo que siempre que iniciamos un nuevo año, estamos con el eso de todo va a ser maravilloso, vamos, tenemos 365 nuevas oportunidades, hay que darle con todo, el nuevo yo, nuevo año, nuevo yo, todo eso. Bueno, pero espérate, estamos atravesando un momento que yo creo que vale la pena decir, esto está cambiando, ¿no? Digo, siempre los cambios han sido innegables y siempre los hemos tenido, pero yo creo que ahorita sí está habiendo nos están moviendo el avispero, para que me entiendan, pues, o sea, sí va a haber este movimiento brusco, sí va a haber turbulencias y necesitamos agarrarnos de, de ser más humanos que nunca. ¿O tú qué piensas, cuñado? Ya para empezar a cerrar. De hecho, parte de mi interés tiene que ver con eso que has mencionado. Por ejemplo, para mí el abolicionismo antropológico tiene que ver con pensar en nuevos vectores tecnológicos. Cuando digo vectores tecnológicos me refiero a orientaciones de la tecnología. Es Ujú, decir, generar tecnologías que permitan un futuro mejor. ujú, Porque para mí, por ejemplo, el transhumanismo no sería un futuro, em, voy a decirlo así, o sea, el mejor futuro posible. Sí, ujú, aunque se venda como el mejor futuro posible, para mí el transhumanismo es peligroso por su ideología de la tecnificación, por la forma en cómo quiere tecnificar al cuerpo. Pero el proceso tecnológico o el desarrollo tecnológico como tal no lo veo problemático, sino el vector que está dirigiendo la tecnología. Por ejemplo, pensamos que la tecnología tiene que tener ciertas funciones específicas y eso nos está arrastrando, nos está llevando a un colapso y eso está, eh, voy a decirlo así, está acrecentando nuestro antropoceno, ¿sí? Está catalizando como esta hecatombe ambiental. ujú, Y ujú, algunos dirían, ¿sabes qué? Hay que romper con la tecnología y ya no desarrollar tecnología, y bye bye. Yo diría que no, no podemos regresar al pasado, ¿no? ujú, Como tú dices, ujú, ujú, las ujú, generaciones actuales están constituidas de tal forma o construidas de tal forma ujú, en que un retroceso, sí, o una visión a un pasado que según esto existió, sería catastrófico también. Entonces, para mí es cómo repensamos la tecnología o cómo podemos generar un nuevo discurso de la tecnología para un futuro mejor. Y no sé, personalmente quizá suena ujú, ingenuo, quizá, o quizás suena eh, hasta con soberbia, pero para mí esa es una de mis funciones, es decir, buscar como nuevas maneras en que se pueda vivir mejor. Obviamente que lo que a mí me corresponde es a nivel de pensamiento, ¿sí?
yo no voy a construir ciertos artilugios o artefactos. Eso yo no Ujú, tengo ese conocimiento, ¿sí? Pero al menos a mí lo que me compete es como repensar esta realidad y ver que lo que hemos construido en la actualidad, pues muchas de las cosas no están funcionando porque nos llevan a una catástrofe y hay una convulsión social también. Hay mucha incertidumbre y los tiempos de cambio así son. Los tiempos de cambio generan radicalismos y para mí también hay un compromiso incluso político de combatir los radicalismos, porque los ujú, radicalismos ujú, son ciegos, ¿sí? ujú. En ese aspecto. Y yo diría que mi compromiso es por ese lado, es decir, una búsqueda de criticar esos extremos, ¿sí? Tanto de un lado como del otro, buscar nuevos vectores tecnológicos y algo que has mencionado que es muy importante es tener un acercamiento con las nuevas generaciones, porque desde que ya decimos generación de cristal, ya hay un Ujú, distanciamiento de una ujú, generación a otra, ya hay una falta de ujú, comprensión y una comprensión de los contextos. ujú. Entonces, eso es pésimo. ¿Por qué? Porque lo que se hace es bifurcar, es hacer bandos y es de nuevo, es generar tensiones. Y yo creo que no estamos en un momento de separarnos de las generaciones que están. Al contrario, yo creo que hay que buscar un diálogo constante. Obviamente hay, como todo, hay cosas positivas y negativas en la actualidad, como también las hubo anteriormente. Ahí sí cito una frase que decía que está en la novela El túnel de Ernesto Sabato. E inicia palabras más, palabras menos. Aquellos que piensan que todo pasado fue mejor es porque realmente no tuvieron conciencia de los acontecimientos históricos, ¿no? Entonces es como todo, pero sí tenemos un compromiso con el otro y con la otra también, ¿no? Y etcétera. Tenemos compromiso con las demás personas y con las nuevas generaciones. A mí lo que me compete, como te digo, es como buscar repensar estos vectores que le llamo, reorientar la tecnología, la reflexión sobre la tecnología y el discurso o el fin de la tecnología, ¿no? Qué interesante, qué rica plática. Te agradezco muchísimo, Michelle, que estés empezando el 2024 con nosotros en Proyecto Puente en Capuchino Radio. Ojalá se haga una tradición de repente, ¿no? Así como cuando uno dice, ay, voy a ver mis horóscopos del año nuevo. Ah, voy a ver a mi filósofo de cabecera para que me diga qué onda para el año que entra, ¿no? O sea, eso estaría muy padre también. Ahí te va otro tip de chamba. Oye, te quiero agradecer muchísimo, de verdad, el tiempo. Em, Hay muchísimas otras cosas de las que quisiera platicar contigo, hacer mesas, llamar a otra gente y hacer paneles y Proyecto Puente está abierto para ti, para las personas que quieran. Aportar y así como dices tú, pues repensar las cosas y sentarnos y agarrarnos sin límite de tiempo, ¿no? De platicar y que más personas se enteren y tengan la posibilidad de accesar, ¿no? A este tipo de pláticas, a este tipo de charlas. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Repítenos así, si tienes a lo mejor algunas redes sociales o alguna página web donde la gente pueda seguirte, se las vamos a dejar aquí también, o si no, la próxima vez que se pueda aquí en Proyecto Puente. Sí, a partir del Instagram del colectivo. Y como te digo, Ok, mi red ya, por ejemplo, yo no tengo página de Instagram, la tengo pendiente, voy a sacarla. tu TikTok. Eh, Sí, 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 o sea, ¿por qué no? Aunque nunca, créeme que nunca he entrado a TikTok, no sé ni cómo se mueve ni nada. Dicen, oye, pues la tecnología, no, pues bueno, o sea, una cosa es la tecnología, otra cosa es como una aplicación en específico, ¿no? Sí. Una app en específico. Pero bueno, por el Instagram del Ok, colectivo, ahí sí contestamos mensajes, ahí nos pueden ver, ahí subimos stories, es ci.transvectorial. es lo que te iba a decir. Y de todas maneras, ahorita se los aquí está abajo la caja de texto. Correo electrónico por si alguien dice, ah, quiero preguntarle algo, Michelle. Ok, es Ujú, ujú, mg.parra@tech.mx. @tech.mx. Perfecto. Bueno, entonces hay mucho que hacer.
hay mucho por delante. Te deseo que tengas un excelente 2024. Digo, ya sé que es febrero, pero, o sea, enero fue para recuperarse y para agarrar vuelo. O sea, entonces realmente estamos iniciando ahorita en febrero. Te deseo muchísima suerte con todas las publicaciones, con todas las investigaciones, con todo lo que estás haciendo. Y por favor, avísanos cuando quieras, cuando tengas algo que comunicar, cuando tengas algo que compartir. Están las puertas abiertas de Proyecto Puente y Capuchino Radio para ti. Sí, yo quiero agradecerte porque, bueno, por tener la paciencia, ¿no? De que por alguna razón u otra posponíamos esto, ¿no? Ujú. Y pues bueno, por nunca cerrarme las puertas No, al por contrario, al este contrario. espacio y la verdad que fue muy ameno todo. Y sí, ojalá que se repita eh, más veces. Y aquí estamos. Y también agradezco a la audiencia que nos estará viendo, o bueno, ya en presente, ¿no? Que nos ve en este momento. Ujú. Y bueno, aquí estamos, cualquier cosa. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Michelle. Te deseo un bonito fin de semana. A todo el público de Proyecto Puente Capuchino Radio, les deseo también un excelente inicio de año. Luis Alberto, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, yo los veo en las próximas transmisiones de Capuchino Radio para Proyecto Puente desde Houston, Texas. Una sonorense que extraña mucho su tierra, pero que está aquí al pie del cañón en Texas, defendiendo el territorio. Nos vemos. Gracias, Michelle. Bye. Mm, ¿cómo es?